¿Qué es para Benjamín lo sobrenatural? Si te lo defino rápido en una frase, para mí lo sobrenatural es lo opuesto a lo racional, lo opuesto a lo que es lógico, lo opuesto, obviamente, a lo natural. O sea, vivir en un estilo de vida sobrenatural es vivir como el 99% de las personas, el 99% de la gente no conoce. Es vivir como ese 1% que tiene un estilo de vida extraordinario. Esa vida que es ordinaria y que Dios, en un abrir y cerrar de ojos, te la convierte en extraordinaria. Creo que eso es vivir en una vida sobrenatural, o eso es lo sobrenatural. ¿Vos, Exacto. Nan, qué pensás? Para mí es difícil la pregunta y yo a vos te agarré sin decirte que te la iba a preguntar. Sí. Yo la pensé, entonces tengo esa ventaja de que la pensé porque sabía que era lo primero que te quería preguntar y que la gente quizás quiere saber. Para mí, percibir lo sobrenatural es muy personal, ¿verdad? Como que no Sí. hay Biblia o no hay algo que te enseñe. ¿Sabes que hoy estaba escuchando a un hombre de Dios en un live que me conecté de casualidad? Y él decía que Dios se le revelaba a cada persona, Dios se le revelaba a cada hombre de la Biblia, como Abraham, Moisés, según lo que ellos conocían. Por ejemplo, Tal cual. se cree que Moisés, él trabajaba entre arbustos, entre cosas, y dice que se acostumbraba en ese tiempo a que los arbustos se prendan fuego por sí solos, Claro. así como pasó, por ejemplo, en Australia. En Australia fueron los incendios, ¿no? Sí, sí. Que se prendió solo a causa del calor y a causa de, bueno, un montón de otras situaciones. Y Dios se le revela en una zarza ardiente en algo que él ya conocía. Después, por el caso de Abraham, se cree y creen, según los exegetas, como dicen por ahí, Según los sabios, los según los antiguos sabios, rabinos. dicen que Abraham venía de una familia de astrólogos, se cree de idólatras y demás. Sí, sí, sí. Por lo tanto, Dios le dice, mira las estrellas del cielo, así te daré. O sea, Dios te habla según lo... Dios nunca te va a mostrar algo desconocido y que vos no puedas entender. El mundo espiritual es inentendible, pero a la vez es personalmente entendible. Quizás Tal cual. otros no lo entiendan, pero vos vas a saber muy adentro tuyo y tu espíritu va a saber qué es eso que Dios te está mostrando, hablando, diciendo, o lo que sea en el ámbito sobrenatural. ¿Qué pensás de eso? No, sí, me llamó mucho la atención, me gustó mucho que dijiste que es muy personal, porque es verdad, o sea, si bien la Biblia te da como un cierto patrón o te da lo básico para entender más o menos cómo Dios se manifiesta, con cada persona es diferente, porque depende de tu cultura, depende de tu manera de ser, tus hábitos, lo que te enseñaron, porque aunque Dios ponele te tenga que romper un paradigma mostrándote algo, primero te lo muestra en la manera que lo entendías para después mostrarte la manera como debe de ser. Entonces quizás vos estás acostumbrada a percibir las cosas de una manera, entonces las visiones, las experiencias tuyas van a ser muy diferentes a las mías. Porque es una gran verdad eso, lo sobrenatural es muy personal, porque no es que todo lo que acontece en el mundo sobrenatural está escrito en la Biblia. Hay cosas que nos No, pasan que no vas a encontrar que a este personaje bíblico le pasó o claro. a este pastor le pasó. Hay cosas que son como primicias que Dios te da y uno Uh-huh. tiene que saber manejarlas para no enloquecer. Claro. Bueno, Ben, creo que ahí la gente, si quiere, puede ir comentando qué es para ellos lo sobrenatural. Vamos a ir, yo voy a ir, por ejemplo, si habla Benja, voy a ir yo leyendo para estar pendiente, y si hablo yo, va a ir Benja leyendo, pero la verdad es que no podemos estar los dos porque si no, ¿quién hablaría con Claro. ustedes? Pero Ben, te voy a preguntar, mientras la gente escribe y demás, qué es para ellos lo sobrenatural. Si recordás en algún momento de tu vida, de tu niñez, etcétera, si recordás algún hecho sobrenatural, el primero, por ejemplo, ¿recordás cómo fue, qué fue? Cada experiencia, como son muchas, vamos a tratar de hacerlas lo más cortas Sí, posibles dale. para poder ir tocando varios temas. Pero decime cortamente si recordás y cómo fue tu primera experiencia sobrenatural. Sí, tengo un recuerdo de muy chico, pero si bien me marcó en el recuerdo que tengo, pero no fue tan explícito, que vi como un ángel así como muy rápido, debía tener, no sé, 5 o 6 años, o sea, un recuerdo de muy chico, y que lo vi así como descendiendo del cielo, pero fue algo muy normal. Lo que sí recuerdo que me marcó hasta el día de hoy, te tenés que acordar, salíamos de un supermercado, del Carrefour, y yo iba caminando por esos cosos amarillos, que son para que los autos no Los pasen, que son altos, que son altos. no sé cómo Yo se llaman, iba, sí. sí, bueno, yo iba jugando, pero iba caminando, iba saltando, bueno, de coso en De uno coso, en no sé uno, cómo se claro. dice, de uno en uno,
y en un momento viene un auto de policía, mientras yo voy haciendo esto y voy jugando, viene un auto de policía de frente. Y Sí, en yo eso que el auto recuerdo. está a punto de pasar, me resbalo, y cuando me resbalo me caigo para el lado donde está el auto. Y fue una milésima de segundo que puedo sentir cómo mi cabeza va a parar contra la rueda trasera del auto. O sea, en ese segundo yo dije, ya está, me aplasta la cabeza. Y sentí como si fuese que alguien, algo, lo que fuese, me puso la mano en la nuca para que me golpee con la chapa del auto y no con la rueda, para que la rueda no me aplaste la cabeza. Fue un Wow. segundo y ahí pude entender que era un ángel, porque no pudo haber sido de otra manera. O sea, ahí entendí que Dios me guardó de algo que podría haber sido muy, muy grave, pero eso así muy de chico. Claro, wow, tremendo. A veces, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, todo es sobrenatural. Y es difícil entenderlo porque el creador es sobrenatural, por lo tanto, todo lo que existe es sobrenatural. La naturaleza de Dios es ser Es sobrenatural, sobrenatural. O tal sea, cual. ¿cómo puedes explicar? La gente dice, ay, la naturaleza. Pero ¿cómo explicas que un árbol que es un día es una semilla, después es un tronco Claro. que nadie lo derriba y que hay miles de esos y que Dios los creó? O sea, es sobrenatural. Lo No, natural es olvídate. sobrenatural. No, hay gente Y que te dice, ¿cómo era? No, que te iba a decir esto. Qué loco es que muchos dudan, ponele, de que Dios exista o de que lo sobrenatural sea real. Y por ejemplo, cuando ves una supercomputadora, decís, hubo un técnico recontra especializado que sabía de esta materia, que sabía esto y creó la computadora. Ahora, mirás la naturaleza, lo perfecto que es el ser humano, lo perfectos que son los animales, el cielo, la tierra, el mar, todo, y decís que eso fue por suerte, porque dos piedras pudieron haber chocado, lo que sea, la teoría que sea, y no podés atribuírselo a alguien que era un ser o que es un ser inteligente. O supremo, tal sea, es cual. muy loco eso. No, la gente literalmente no entendemos la mente, por ejemplo, quizás de un ateo o de un agnóstico. Un agnóstico es aquel que quizás cree que hay algo Claro. sobrenatural, pero Pero no sabe cómo no se lo definirlo. atribuyen a Dios, claro. Pero creo que hablar de eso está bueno, porque a veces la gente cree que lo sobrenatural es Algo ángeles y listo, místico, claro. o O algo, algo muy claro, raro, y que le pasa solo a algunas personas, y no es tal así. cual. Che, ¿querés Porque contar alguna experiencia tuya cuando eras chiquita? Yo sé que tuviste varias cuando eras muy sí. chiquita. En la iglesia, en la que estábamos ahí antes de cambiarnos de iglesia. ¿Querés contar alguna? Eh, la primera, te puedo contar, la primera que recuerdo, porque quizás he tenido alguna experiencia de chiquita y no recuerdo, pero sí recuerdo haber tenido 7 años, 8 años y estar en una maratónica que hacíamos de jóvenes, que yo era una nena, una niña, pero me dejaban estar ahí porque era la hija del pastor y yo iba igual a las reuniones de jóvenes grandes. Y recuerdo que era toda la noche, era una vigilia total, no una media vigilia, sino una vigilia de toda la noche. Y siendo las 3 de la mañana, recuerdo haber empezado a llorar. Era habían papelitos con la necesidad de la gente y nos turnábamos. Un grupo de jóvenes oraba de tal minuto a tal minuto y así. Y en el minuto de descanso, mientras había otro grupo orando, yo estaba sentada y podíamos tomar té, lo que sea. Y recuerdo haber girado mi mirada hacia la plataforma donde estaban las peticiones y demás. Y Sí, me recuerdo acuerdo. literal haber visto una bestia que no te puedo explicar, o sea, de grande, un ángel, literalmente, que lo vi resplandeciendo, pero fuerte, pero era enorme. Y las alas eran exageradamente grandes y lo recuerdo con sus manos orando por los troqueles de la gente, Wow, orando por wow. la necesidad de la gente. Y yo no sé, hay cosas que yo, mira, Benja, que yo no entiendo si son bíblicas, si no son bíblicas, si un ángel puede orar por la gente, si no, no sé qué. Pero yo te digo lo que yo vi. Un Claro. día lo entenderé, hoy quizás digo, wow, qué loco, y quizás capaz no entiendo al 100%, porque nadie nunca va a entender a Dios al 100%, pero hoy quizás tengo un poco más de entendimiento porque después de esa experiencia me ha pasado muchas otras veces, pero esa era la primera y yo era una niña, no entendía, ¿entendés? Pero esa fue como la primera y yo recuerdo llorar y que todos me pregunten qué te pasa porque yo era una nena, creían que me había golpeado, que me había pasado algo y no, era que estaba súper tocada por lo que había visto. Y Benja, esto de ver, esto de es difícil, va a ser difícil explicar todo esto, Sí. pero esto de ver, por ejemplo, yo vi un ángel en ese momento, en ese día, yo vi un ángel, ¿no? Pero yo no sé cómo explicarte cómo lo vi, Claro. porque esto de la visión o de las visiones es un campo totalmente espiritual, no se ve con los ojos naturales,
pero también es personal, porque, por ejemplo, eso era en la iglesia, había mucha gente espiritual que podía haberlo visto, sin embargo lo vi solo yo, entonces no es Ah, algo espiritual, porque cualquiera persona espiritual lo hubiera visto. Ahí vuelvo a recalcar que es espiritual espiritual personal. y personal. ¿Qué decís acerca de eso? No, sí, es verdad eso porque, o sea, suponete que vos y yo tenemos el mismo nivel espiritual en visiones. Y vos ves una visión que yo no veo y que capaz ni siquiera la entiendo. Y yo veo que y yo quizás veo una visión que vos no entendés. Porque también las visiones tienen que ver mucho con nuestro trato personal, puede ser que se relacione a nuestro proceso, o sea, puede que tengan un montón de connotaciones o de definiciones. Y no es que hay un único patrón para decirte no. Cuando vos ves es porque esto y esto y esto es como muy difícil y es una línea que es muy difícil mantenerla como perfecta. Hay como ciertas cosas que no se pueden explicar, pero lo cierto es que no podemos negar el hecho de que Ujú, hay cosas que pasan, que nos pasaron, que las hemos visto y que no es que hasta siquiera las hemos provocado, nos han ujú. pasado inocentemente y no puedes decir, no, la verdad como yo no creo en esto voy a fingir que no lo vi, porque te estás mintiendo a vos mismo. Claro, O sea, que pasó, que pasar pasó. El tema es que claro. después vos puedas explicar cómo te pasó. Hay gente, ven, que está escribiendo, te voy a leer algunos comentarios, como para que hoy sea diferente, hoy sea como más interactivo. La gente está poniendo que, por ejemplo, una chica pone que su única experiencia sobrenatural ha sido ver ángeles paseándose en su habitación. Otra persona, bueno, te ponen tal cual, no se puede explicar, solo se vive y te entiende el que quizás lo vivió. Jen Sí. pone así es. Cayo Iván pone que su experiencia fue escuchar la voz de Dios. Y desde ese día él nunca más retrocedió, desde el día que escuchó la voz de Dios, sino que cada día avanza más. Bueno, la gente está escribiendo, pero yo sé, Benja, que por lo menos el 20 o 30% de las personas que están conectadas entiendo que han tenido una experiencia sobrenatural, ya sea para bien O o para para más. mal. Hay gente que le tiene miedo a la guerra espiritual porque, bueno, la guerra Sí, espiritual es campo de batalla, mano a mano, pero a ver, la palabra dice resistir al diablo, si no te hace bolsa y hay que a veces que ser violentos para arrebatar el reino. Y creo que tal cual. hoy, más allá de hablar de miedo o no miedo, estamos hablando de la palabra. Y la palabra dice, resistid al diablo y él huirá de Tal vosotros. cual. Si el diablo a mí me hace la guerra, yo no puedo estar, ay, me da miedo, porque nos va a hacer No, no bolsa. hay que hacerle frente. Che, me Hay que llamó mucho la hacerle frente. atención, leí entre los comentarios, no sé si era modo de pregunta o de afirmación, pero Sí, una persona puso lo de mirar películas de terror. bueno, es fuerte. Para hacer Yo un no miro. punto ahí, un paréntesis, Hay si no cristianos que querés ver, ven, claro, hay cristianos claro, que ven, nosotros, creo que nadie y yo en esto concordamos un 100%, sí, porque no vemos. no No. recomendamos ver películas de terror y no es porque tengamos miedo. Yo puedo ver una película de terror y a mí no me causa absolutamente nada, porque he entendido cómo vencer ese miedo, ese temor. Sin embargo, No es hay personas que prudente, no es no es prudente porque es prudente. como meterse en la boca del lobo, o sea, cuando ves películas como Actividad Paranormal, como La Monja o películas así, automáticamente hay un mundo espiritual que se abre, porque el trasfondo de esas películas tiene cosas espirituales muy fuertes, o sea, los productores, los actores que protagonizaron esa película, Carga a una ver, atmósfera cargan satánica, una atmósfera lamentablemente, y sí. gran parte de ellos han hecho pactos fuertes con la oscuridad, con lo malo, para que esas películas tengan éxito y te Sí. marcan fuerte. Después el comportamiento y demás se ve claramente reflejado en esas películas. ¿Cómo hago? Y creo que es la pregunta del millón para responder hoy, de que la gente se pregunta y se hace esa pregunta. ¿Cómo hacer o cómo llegar a ese nivel de búsqueda en el que podamos tener una experiencia, por ejemplo, con el Espíritu Santo, esa Claro. llenura sobrenatural que Él te da, por ejemplo? Sí, yo creo que el primer punto es tener un hambre o una sed genuina. O sea, verdaderamente quererlo, verdaderamente anhelarlo y provocarlo de alguna manera. O sea, si a mí no se me da, pero yo sé que en algún momento va a pasar, lo provoco hasta que sucede. Ya sea ayunando, leyendo la Biblia, orando, hablando con gente que le ha pasado. O sea, cuando vos querés que te ocurra algo así, tenés que buscar también gente que le pasa, gente que entiende de esto, tu pastor, Ujú, tu líder, alguien que te pueda direccionar. Yo creo que en algún momento esto se desata y algo fundamental es que el Espíritu Santo es un caballero. Nunca ujú. te va a dar una experiencia o algo sin tu consentimiento, sin que uno no lo quiera, porque el Espíritu Santo no busca dañarte, sino edificarte. Entonces se trata Edificarte. también de darle permiso, en cierta manera, para que Él haga y te muestre, y también algo muy importante, y con esto lo cierro, Ujú. es la inocencia. O sea, no buscarle lo racional, no empezar a intentar como a verlo desde lo natural, sino simplemente una fe sencilla, como la de un niño.
Cuando Claro. ves un nene chiquito, te cree lo que sea el nene. Esa es la Ujú. fe que Dios espera de nosotros para ver lo sobrenatural. Creo que eso que dijiste, Benja, a eso iba a ir yo también. Que cuando Dios dice que si no somos como niños no vamos a heredar el reino de los cielos. Y creo que se refiere a eso, a que Dios espera siempre que tengamos la fe de un niño. Vos a un nene le decís, te prometo que mañana te voy a regalar 100 pesos y el nene va a llegar el día de mañana y por más que vos seas pobre, el nene no está pensando que vos no tenés los 100 pesos para darle, él está creyendo que se lo vas a dar porque le Tal dijiste cual. que se lo ibas a dar. Entonces Dios espera eso, cuando Él dice que seamos como niños, Él está hablando de la inocencia y Él está Claro. hablando de la fe que tiene un niño. Y Entonces creo que todo lo cree el nene. todo lo cree. Entonces creo que hay que volver a la fe sencilla. Y la fe sencilla es la que va a desatar lo sobrenatural en la vida Tal de cada cual. persona. No solo en una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo y demás, sino desatar lo sobrenatural que puede ser tu milagro. O Tal sea, cual. si nos vamos al ámbito de la fe, hay mucho para hablar con respecto a lo sobrenatural. Hay gente que tiene cáncer, que quizás cree que no hay una salida, y encaja en el tema de hoy, que es lo sobrenatural. ¿Quién te dijo que Dios no sana el cáncer? ¿Quién te Tal dijo que cual. Dios no puede sanarte de SIDA, que Dios no puede sanarte de tuberculosis, que Dios no puede Wow. sanarte, ¿entendés? Entonces creo que tu milagro también se provoca teniendo la fe de un niño, teniendo Exactamente. ¿Qué decís de eso, Benja, por ejemplo? Hay gente enferma mirando hoy, No, es gente... verdad. Creo que lo sobrenatural no se limita a ver visiones, no se limita a ver sueños. Es mucho más amplio. O Ujú. sea, a ver, el otro día hablaba con papá y me decía una gran verdad, ¿no? Vos no le hables de una mansión a alguien que se está muriendo de hambre. Primero saciale el hambre y después hablarle de los lujos de la mansión, de lo que sea. Con Dios es lo mismo. Yo no puedo esperar ver visiones, tener sueños y eso si estoy tan necesitado de un milagro, estoy tan necesitado de que Dios me sane, que Dios me restaure. Primero apunto a eso, que lo sobrenatural también es eso, porque Es Dios eso, sana, sí. Dios restaura, Dios liberta, Dios hace todo, una obra completa. Ujú. Es fuerte este tema y está muy bueno. A mí me gustaría que la gente escriba ahí qué es lo que estás esperando de parte sobrenatural de Dios. Quizás hay gente que está en este momento en un proceso, en un desierto, atravesando un momento duro, atravesando un momento difícil. Yo no sé cuál es la situación de la gente en este momento, no los conozco, pero quiero que me escribas ahí. En este tiempo, por ejemplo, en esta cuarentena, todos estamos esperando algo sobrenatural de parte de Dios. Sea un milagro, sea una experiencia sobrenatural, como lo que hablamos anteriormente, perdón. O sea, lo que sea. Yo, por ejemplo, yo también estoy esperando un milagro. Porque, porque necesitamos un milagro de Dios en nuestra vida. Tal cual, Alguna gente lo exactamente. necesita en mayor escala. Hay gente que necesita en este momento que está desahuciada. Quizás hay gente mirando que ha dado positivo al coronavirus. De hecho, si hay alguien que ha dado positivo al coronavirus, escríbanos que vamos a orar, porque la idea es este live Tal cual. desatar lo sobrenatural de Dios, Sí. desatar tu Claro. milagro, Es desatar... que algo que me parece muy importante es que nosotros simplemente hablamos de lo sobrenatural para poner una plataforma, pero de lo sobrenatural no se habla, de lo sobrenatural se cree y se Se manifiesta. experimenta. O sea, no te venimos a hablar de algo que nos contaron, de algo que leímos. Te venimos a hablar de algo que para nosotros es un estilo de vida, algo que se ha vuelto parte esencial de nuestra vida. O sea, la fe que tenemos en Cristo, en Jesús, en el Espíritu, esa fe está basada en un evangelio de poder, un evangelio que transforma vidas, no venimos a darte una palabra de motivación ni nada más. Queremos que realmente puedas conocer el poder de Dios. Exacto. Ahí la gente está escribiendo que hay gente que está realmente esperando un milagro de sanidad, un milagro Wow. económico, un milagro... Y Dios se te va a manifestar de la manera más inusual. Quizás Tal cual. vos hoy estás esperando un milagro económico. ¿Y por qué tenemos que ser tan racionales y decir cómo Dios lo va a hacer? Dios conoce tu dirección, Dios conoce tu número de teléfono. ¿Quién sabe? O sea, yo he No, escuchado es que si yo testimonios... digo, Dios lo va a hacer de esta manera, automáticamente condiciono mi milagro a que pase de esa forma. Y si no pasa de esa Exacto. forma, entonces no lo quiero. En realidad Dios, como lo que vos decías, lo puede hacer como a Él se le da la gana porque es Dios, porque Él te Claro. puede sorprender. Mira, esta pregunta está buena y creo que también entra en lo sobrenatural porque todo lo que tenga que ver con el espíritu es sobrenatural porque el espíritu es eterno y lo eterno es sobrenatural porque no entendemos nunca la palabra eternidad. ¿Qué es orar en el espíritu o cómo se puede orar en el espíritu? Bueno,
Una de las maneras de orar en el Espíritu, por ejemplo, es lo que nosotros conocemos como hablar en lenguas, ¿no? Lenguas extrañas, lenguas que quizás no van acordes a nuestro idioma, y esas lenguas desatan muchas veces un mundo sobrenatural. Pero también creo que la oración del Espíritu es aquella que va conforme a la La voluntad de Dios. voluntad O de sea, Dios, tal es cual. aquella que no está condicionada a tus sentimientos, a tus pensamientos, a tu voluntad, sino es aquella oración que verdaderamente uno dice, que uno clama con gemidos indecibles. Que uno Bueno, dice, esa es Señor, la palabra, sea tu exacto. voluntad revelada. Esa creo que es una oración Ujú. del Espíritu. ¿Vos qué decís, Nan? Hay gente que dice, Benja, como que ni siquiera saben cómo orar, porque se agarran del versículo que dice piden y piden mal, que está diciendo oran y oran mal, pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que, no recuerdo el versículo, pero lo dije en algún otro live seguramente o en algún otro video, pero yo entendí cuando la palabra dice que nosotros oramos mal porque pedimos a veces conforme a nuestros sentimientos, pedimos conforme Claro. a nuestra necesidad, y Dios es, claro, Dios conoce tu necesidad, pero Dios no, ¿cómo te puedo explicar? Dios no está viendo tus sentimientos. Dios Claro. está viendo algo mucho más allá. Y Dios ve lo que es muchas veces, verdaderamente mejor para tu vida. exacto, o sea, siempre y la mayoría de las veces estamos orando conforme a nuestros sentimientos y a la condición de nuestro corazón o a nuestra condición actual, ya sea económica además. Nuestra oración siempre está basada en nuestra necesidad. Y no es la oración que Dios espera. Claramente hay que pedir para pedir y se os dará y demás. Esa oración No, es es que además válida. ese Pero, versículo que te dice piden y piden mal, es porque si tomás todo el contexto, la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre o de la mujer. O sea, claro, me está nunca. diciendo que si yo pido conforme a mi corazón, hasta puede ser que me engañe a mí mismo. Porque por más que yo Exacto, quiera y anhele cosas, quizás no son las que Dios quiere. Por eso es que estoy tal pidiendo cual. mal, porque no es lo que Dios quiere para mi vida. Pero la palabra también dice que el Espíritu Santo que está en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, el Él Espíritu sabe, Santo que está en nosotros, Él conoce la voluntad del Padre, porque Él es el Espíritu del Padre, tal es cual. el Padre, o sea, es la Y Él, Trinidad, el poder de la conforme a Trinidad, la voluntad del Padre, y Él ora por nosotros. O sea, es ajá, increíble. Lo que Él hace no es totalmente sobrenatural. se A ver, en deja esta buscando. cuarentena, tanto Netflix, ¿no? Netflix es mi pastor y ¿Qué te nada está me haciendo? faltará. Claro. O sea, yo no tengo problema, yo veo series, todo, pero mi tiempo de oración yo no lo negocio con nadie. Mi tiempo de No, lectura de la Biblia no lo negocio con con nadie, porque nadie. yo he entendido, nadie ha entendido, que nosotros dependemos de Dios, que todo eso sobrenatural que se manifiesta en nuestras vidas es porque llegamos a tener un estilo de vida que continuamente provoque que Dios haga algo. O sea, si estoy Totalmente. viendo todo el día series y no oro, no busco, ni siquiera quiero internamente que eso pase, es claro que no va a pasar nada. Pero ahora, si yo Claro. tengo una actitud de provocarlo, va a suceder. Claro, y quizás en algunas personas tarde más. Hay gente Claro, que quizás dice, no, a mí Los Ángeles no me interesa. No, suena feo decir eso, sin ofender, pero hay gente que dice quizás que eso capaz no les llama la atención, pero que claro. sí quieren recibir una llenura sobrenatural que quizás nunca... Mira, Benja, hay gente que está conectada y me van a poner sí, amén, si es así, que dice, yo no entiendo cómo hay gente que va a la iglesia y llora. Yo quiero eso. Wow. Yo quiero llorar, yo quiero sentir eso que sienten, que capaz no entra en lo wow sobrenatural, pero sí es esa conmoción que te provoca la presencia de Dios, que es Es que es lo más sobrenatural, pero lindo. Es lo más lindo. O sea, yo que, puedo ver claro, ángeles y he visto muchos ángeles, pero nada se compara, nada a cuando el Espíritu Santo te abraza y te demuestra su amor y podés ujú, llorar y desahogarte en la presencia de Dios como nunca. Creo que lo más sobrenatural que existe es llorar en la presencia de Dios. Por lo menos en mi vida personal eso ha sido de las cosas que claro. más me marcaron. Y hay gente que no, Benja, y esto también de nuevo, vamos a lo mismo. Tu vida espiritual, y esto quiero que lo entiendan, no es doctrina ni nada, es una realidad, tu vida espiritual va muy ligada a tu vida natural, Tal muy cual, ligada. sí, Tu totalmente. espíritu va a estar ahí, todos tenemos un espíritu, todos tenemos, pero tu vida, tu desarrollo espiritual va a crecer más o menos o estar estancado según lo que tu cuerpo, lo que tu tiempo, lo que vos le permitas. Es que a ver, si yo no entreno, si yo no como saludable, no voy a tener un cuerpo fit, ¿no? Un cuerpo fitness. Claro, Si yo claro, no oro, no busco, no provoco, lo sobrenatural no va a venir a mi vida. Pero ahora, claro. si yo estoy en una búsqueda, en un comportamiento que verdaderamente me salgo de mi silla para que algo se manifieste, si verdaderamente yo anhelo ver eso, va a pasar. No es que podría pasar, no, va a pasar porque Dios solo espera que alguien provoque para que Él manifieste. Muchos se preguntan, ¿por qué mi milagro no sucede? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y el por qué es irrespondible, o sea, yo no puedo responder por qué tal cosa. Tengo que Claro. mirar el para qué. O sea, ¿para qué es que Dios todavía no, si no me sanó, qué es lo que Él me quiere enseñar con esto? ¿Qué es lo que debo de aprender? ¿Qué es lo que debo de mejorar? Porque muchas veces la sanidad o tu milagro no llegan
porque quizás uno no está listo para recibir la bendición. Porque la bendición no cae sobre gente que no se prepara para recibirla. Y quizás te estás preparando, pero quizás de la manera incorrecta. Claro. Porque puede ser que aunque pongas empeño, no has encontrado el sistema o la forma correcta para provocar ese milagro. Por eso no tenés que bajar los brazos, porque también el proceso es necesario para que después el milagro cuando ocurra digas, wow, verdaderamente esperé lo suficiente y mi milagro ocurrió. Y a veces, si tu oración, tu clamor, o vos no podés cambiar el problema, quizás sea el problema que vino a cambiarte a vos. Y hay procesos que Dios los permite en nuestra vida para cambiarnos, para darnos otro enfoque. La espera es personal también, todo es personal. Sí, totalmente. Moisés tuvo que esperar quizás un montón de tiempo. Y quizás hay gente en la Biblia, personajes bíblicos que han recibido su bendición al otro día. Como es el caso de Ruth, que un día su situación era una y al otro día otra. La situación de Rebeca, que un día... José. O sea, hay gente que recibió su milagro así. Y hay otra gente que ha tenido que atravesar desiertos larguísimos, como la mujer de flujo de sangre, 12 años. O sea, en realidad la Biblia está llena de personajes, pero vos tenés que ser un personaje aparte totalmente a ellos. Vos podés admirar a un personaje de la Biblia, pero quizás lo que Dios quiere hacer con vos no es lo que hizo con Moisés o con David, es lo que va a hacer con Benjamín, es lo que va a hacer con Laura, es lo que va a hacer con Cornelio, es lo que va a hacer con Mario, con Ariel, con Elizabeth. O sea, es lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Cómo se hace para tener una comunión día a día? Que hay gente, Benja, que le cuesta mucho. Yo me incluyo, creo que a todos nos cuesta, porque es renunciar cada día. Sí, es una muerte al yo. Creo que el punto clave ahí es la disciplina. Porque la disciplina lo que te lleva es a que quizás un día no sentís nada, orás y sentís vacío el ambiente. Una roca que Dios no te habla. No pasa nada. Estás chocando contra una pared, ¿viste? Literal. Y el peor error que podés cometer es decir, hoy no siento nada. Dejo de orar, claro. Me voy a ver una serie, me voy a hacer esto. No. La disciplina espiritual sirve para estos momentos, para esos momentos donde decís, quiero tirarlo todo, no quiero hacer nada, y ahí es donde dices, no, voy a orar porque sé que esto me va a traer una bendición en el largo plazo. Quizás ese día no sientas nada, pero son activos que uno va acumulando en el cielo, que en algún momento Dios desata la bendición y ahí cae y te cae encima que te arrolla. Entonces, número 1, para tener una comunión diaria con Dios, que creo que nos cuesta a todos porque tenemos que morir a nuestras pasiones, a lo que nos gusta hacer. A ver, a mí me encantaría también, aunque no lo crean, no veo, por ejemplo, Amazon Prime, porque yo no tengo Netflix, pero no veo una película hace una semana. Y a mí, ¿qué creen? Que no quiero ver, pero estoy trabajando, estoy haciendo, y el tiempo libre que me queda, digo, bueno, Señor, aunque no tenga ganas, aunque estoy muerta de sueño, tengo que orar. Y todos estos días he orado cuando terminaron los lives, y Michael está de testigo, y he terminado a la 1 de la mañana, 1:30. Es tu prioridad. Entonces, número 1, disciplina, y número 2, entender y saber cuál es tu orden, cuál es el orden de prioridad en tu vida. Si Dios es tu prioridad en tu vida, todo lo demás que haga fila, todo lo demás puede esperar. Ponele, ¿no? Uno se pregunta, ¿cómo puedo tener comunión con Dios? O sea, ponete a armar el cronograma de tu día. Decís, trabajo, estudio, deporte, papá. Si en lo último que pensás es en Dios, y si me queda tiempo oro, si me queda tiempo leo, claramente no vas a estar provocando una verdadera comunión. Porque la verdadera comunión está basada en una relación genuina y donde vos le das la prioridad a Dios. O sea, donde lo primero es Dios y después todo lo otro me es añadido. Tal cual. Bueno, hay gente que le pasa eso, que hoy capaz dicen, ay, no, oro hace un montón. Y no es que te estamos retando. No, te estamos incentivando a que vuelvas. Impulsando a que, a ver, Dios te va a recibir con brazos abiertos. Y hoy, capaz hay gente, Benja, que hoy está mirando. Yo digo siempre capaz, pero lo digo proféticamente y así. Sí. Yo siempre digo capaz que hay gente. No, hay gente que quizás le dice a Dios, no oro hace 3 meses, 4 meses, 1 año, y voy a la iglesia y todo, pero capaz hay gente que le cuesta, Benja. No, a mí me ha costado. A nosotros nos cuesta. Quizás muchos piensan que, no sé, que nosotros que vivimos bajo la nube, que oramos todo el día como si nada. Claro. Y hay días donde no sentís nada. Donde lees y quizás ni siquiera entendés lo que estás leyendo. Estás desconcentrado, distraído. Claro, estás distraído, sentís una carga, te sentís muy agobiado, cansado. Hay días que hasta te pueden dar ganas de llorar de la nada. Pero a ver, son esos momentos donde también Dios prueba nuestra fe. Y te pones a prueba de decir, bueno, a ver, ahora que no sentís nada, ahora que quizás te sentís un poco solo, un poco batallado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a elegir? Claro. ¿Vas a tirarte a dejarlo todo o verdaderamente te vas a proponer mantener un cierto nivel espiritual? Porque es que construir, Benja, una reputación, esto lo ha predicado también, he recordado que Michael tiene una predica que se llama Reputación en el Mundo Espiritual, Lleva papá tiempo. También lo ha hablado un montón,
lleva sus horas de oración. Sí. Y para ganar A ver, autoridad claro. y demás, lleva sus horas de oración y sacrificio. No es que, a ver, un hombre de Dios, una mujer de Dios, no va a manifestar lo sobrenatural nunca. Pero a ver, esto es una regla doctrinal, si querés. Sin oración no hay forma que lo manifieste, no hay forma. Porque el canal o la puerta para manifestar lo sobrenatural es estar en intimidad con Dios, es cerrar mi puerta, apagar la tele, apagar mis contactos, Por lo que una sea, hora, aunque y sea. buscar a Dios. Exacto. 30 minutos, 15, 20, no sé, Pero 40 nunca te minutos. olvides de Dios, claro. Benja, Tal ahí cual. ponen algo también interesante que dicen, yo soy muy pesada para levantarme de madrugada, y dicen que la mejor oración es la de madrugada, y preguntan Sí. por qué a Dios le gusta que lo busquen de madrugada. Es algo sencillo y también personal, pero creo que es una linda respuesta. Sí. ¿Qué puedes decir de la oración de madrugada? Yo lo resumo en una palabra, sacrificio. Total. Dios Iba a decir lo ama el mismo. sacrificio. Porque si a mí, a ver, yo puedo orar a las 2, 3 de la tarde, 6 de la tarde, a ver, Pero no yo no tengo un cuesta, horario pero no fijo para tanto, orar. claro. Pero cuando uno ora a la madrugada, le está diciendo, Señor, estoy cambiando mis horas de sueño, mis horas de estar acostado y tranquilo por ir y buscar tu rostro, estar en tu presencia. No tenés idea del nivel de agrado que eso le produce a Dios. Tal cual. Como Porque si vos Dios se podés, deleita. claro. Porque, Benja, ¿a quién no le gusta dormir? A ver, es lo que tu cuerpo necesita. Mira, te voy a decir A las algo. 3 de la mañana yo quiero estar durmiendo, a Lo las voy a 3, plantar 4. así. Netflix es algo que vos podés vivir sin Netflix, se puede. Pero Sí. no podés vivir sin dormir, porque tu cuerpo te lo pide, igual Tal que cual. sin comer. Por eso Dios te intercambia una necesidad. la oración de madrugada y el ayuno son dos cosas que para mí rompen cualquier cosa. Sí, Porque tal cual. el ayuno estás renunciando a algo que tu cuerpo necesita. Y la oración de madrugada estás renunciando a horas de sueño que cuando te levantas al otro día a trabajar y estés ahí ya queriéndote volver a tu casa porque te estás muriendo del sueño en el trabajo, ¿qué te crees? ¿Que Dios no mira eso? Dios mira eso. Dios A siempre mayor lo va a ver. sacrificio, mayor bendición. Siempre. A mayor sacrificio, mayor bendición, y a mayor sacrificio, mayor nivel de reputación en el mundo espiritual. Exactamente. ¿Cómo fluir en la oración? ¡Wow! Hay muy buenas preguntas, Benja, muy buenas preguntas. Porque hay gente que empieza a orar y no tiene idea, que si no tiene una Claro. lista no le sale nada. Dicen, Mirá, papá, no- bendice mi Sí. mamá, mi papá, sáname, listo, amén. ¿Qué más oro? No, Es lo como, único que no tenés que hacer es fingir con Dios. Claro, No hay forma de a Dios no le puedes mentir. Te puedes mentir hasta vos mismo, pero a Dios no hay forma de mentirle. Por eso la Biblia también te dice, no entren a la presencia de Dios con vanas repeticiones, como acostumbraban a hacer los fariseos. Ellos se aprendían la oración, la tenían de texto, la tenían, Padre nuestro que estás en los cielos, así, una y otra vez. Sí. No era una oración genuina, algo espontáneo. Y a Dios la oración que más le agrada es la oración espontánea. Quizás no sabes orar y tenés que empezar por ahí. Señor, no sé orar. No conozco el mundo espiritual, pero quiero conocerlo. Y yo te puedo asegurar que ahí el Espíritu comienza a trabajar. Es increíble cómo Dios lo hace cuando uno es sincero. Tal cual. ¿Y qué hay de las mujeres que tienen un montón de ocupaciones, tienen hijos y no tienen casi nada de tiempo para leer la Biblia, orar? ¿Cómo se hace en ese caso? Yo no soy mamá, la verdad, no sé que un hijo te lleva mucho tiempo. Y tu familia también es prioridad. Claro, yo tampoco soy padre, pero también entiendo que los hijos no son una carga para servir a Dios, o no deberían de serlo, o una traba para servir a Dios. Si Dios te lo dio, claro. o si permitió que ellos naciesen, es también para que tengas una vida consagrada y que tus hijos también puedan aprender ese modelo, ese ejemplo. No, y créeme ahora, que uno tiene tiempo para lo que verdaderamente quiere. Uno se hace el tiempo para lo que verdaderamente cree que es importante. Hay gente que tiene un bebé. A ver, Dios no se va a ofender si estás amamantando a tu bebé y estás orando en ese momento. A ver, uno dice, ay, no, ¿cómo vas a orar a Bueno, si es el único si realmente tenés un trabajo fijo, tenés un bebé que amamantar y realmente no tenés tiempo, porque hay gente, Benja, que de verdad, hay gente, yo he visitado... Tienen horarios muy... Hemos ayudado, Benja, a una familia que tiene 17 hijos. Yo no sé cómo tiene tiempo esa mujer. No sé, porque son 17. Cuando no llora uno, llora el otro. Cuando el otro se durmió, el otro se levantó. Es como que se vuelve loca. Pero a ver, orá aunque sea cuando le estás dando la mamadera. Orá aunque sea cuando... A ver, si no tenés tiempo realmente para entrar en una intimidad profunda, aunque sea adorá, aunque sea cantar, o ponerte un pero buscá audiolibro una de la comunión, Biblia, algo, lo que sea. algo. Pero hay tiempo para todo. Sí, uno se hace el tiempo. Dice, ¿cómo uno puede ser usado por Dios para su gloria en una edad joven? Como vos, como yo, como nuestras hermanas. ¿Cómo? ¿Qué consejo nos podés dar? Para mí lo fundamental es que yo aprendí a renunciar a un montón de cosas. O sea, más uno en la juventud, ¿no? Que tiene tentaciones de las que quieras y cuantas quieras. En todos los ámbitos. Los jóvenes sufrimos muchas tentaciones en muchísimos ámbitos, porque es una edad donde a uno le gusta la fiesta, le gusta esto, lo otro, pero si verdaderamente querés ser usado por Dios,
Dios te demanda renunciar a ciertas cosas para ponerle prioridad a Él. Así que un paso importante, si querés ser usada por Dios, es que aprendas a renunciar a aquellas cosas que no te edifican. Sí, Aquellas tal cosas cual. que vos sabés que aunque te gustan y te divertís, sabés que no te llevan a ningún lado.